Muchas bendiciones para todas las personas que se conectan en el perfil. Buenas tardes, buenos días a los que se hacen de día y finalmente buenas noches a todos los que se hacen de noche. Voy a tomarme un tiempo, a pesar de que no es habitual mío hacer estas cosas, pero sí he tenido varios mensajes que me han mandado. Y a veces me da pena y me dicen: Alexander, me gustaría que nos diera, no que hablara, pero una explicación desde tu punto de vista de este Ordun Difá. Yo soy una persona que no me gusta hablar los Ordun Difá por aquí, ni los voy a hablar nunca, a no ser cuando ya se reúnen muchas cosas. Le mando muchas bendiciones a todas las personas que se están conectando. Le mando muchas bendiciones a todos mis seguidores, a todas las personas que me ayudan. Le mando muchas bendiciones a todos mis hermanos. No pude estar con ellos, estaba con la familia, estaba lejos. Pero ya me dieron información respecto al instituto de mi hermano Manolo. Ya lo terminaron. Ya mis hermanos se están reuniendo para poder llegar a todas las conclusiones que nos faltan. Pero sí quería hoy sacar por lo menos un tiempecito corto para hacer una reflexión al cual me puse a estar mirando respecto a los Ordun. Muchas personas me dicen a mí: Alexander, háblame un Ordun Difá. Alexander, ¿me puedes explicar qué dice este Ordun Difá? Y entonces eso es algo controversial, porque a la vez que ya un babalao determina hablar de un Ordun Difá o determina poder poner el rigor de un Ordun Difá sobre la mesa sin haber estado en el litá de esa persona, sin haber estado en el encabezamiento de la bajada de esta persona, ni en los registros de entrada, pueden ser que la pronunciación de nosotros sea una pronunciación correcta respecto al Ordun Difá, pero sí vamos a violar muchas cosas. Vamos a violar si está Iré, si está Osorbo, si los testigos que vienen hablando, aparte de todo lo que habla Ifá y compone Ifá, también el soró de esos hermanos míos que estuvieron ahí. Y yo me he puesto a analizar y yo reconstruir las cosas de la Socha, y toco diferentes tipos de términos como Ifá, como el Panteón Aegun, y todo el mundo dice: Alexander, el Dilogún tiene un soró, el Épele tiene un soró. Y me he puesto a sentar y a reflexionar. He dicho: bueno, ¿qué comparto con mis hermanos? ¿Qué hablo con mis hermanos? ¿A qué dimensión podamos caer, que no caemos en una rutina para hacernos un cotidiano al cual no me gusta? No me gusta porque cuando ya no hay nada que hablar, lo mejor que hay que hacer es no hablar. Y me puse a pensar y llegué a una conclusión. No sé qué tiempo me va a tomar, no sé qué tiempo a nosotros nos va a tomar, vamos a tener, pero vamos a hacer una reflexión. La reflexión de todos los Ordun se hacen en los 16 Meis Difá. Entonces vamos a tratar de empezar a disponer de los 16 Ordun Difá. Vamos a ver qué hacemos con los 16 Ordun Difá. Vamos a ver qué conversación se oculta detrás de los 16 Ordun Difá. Y creo que por ahí vamos a encontrar el rigor de dónde vienen los itaces de todos nosotros, cuál es el pronunciar de Orula y cuál es la reconstrucción cuando Orula empieza a pronunciarse, todos los sistemas de adivinación que recorren por los Ordun Difá. Y para eso vamos a exponer, no sé si nos vamos a tomar, nos vamos a sentar por Ifá Guache como tal, me voy a sentar a hablar con mi hermano Belio para una reconstrucción respecto a los Ordunos de Ifá. Y para no caer en rodeo, pero que también sepan que no va a ser una cosa que me van a llamar y me van a decir: Alexander, pronuncia este Ordun. No me voy a pronunciar. No me gusta hablar de ningún Ordun Difá, y mucho menos cuando hubo una antesala por sus padrinos. Este Ordun Difá que nosotros vamos a citar hoy es muy complejo. Este Ordun es Baba y Yahweh. Yo sé que hay muchas personas que están afuera que son Baba y Yahweh. Y es un Ordun que cuando tú te sientas a analizarlo y te empiezas a interpretarlo, tú dices: bueno, no es menos cierto que para cualquier hermano mío jovencito o joven en la regla de Ifá, es un Ordun muy complicado, porque cuando abres el libro aparece un Ordun con demasiada polémica, polémica que yo le voy a decir desde mi óptica, fue uno de los Ordun más difíciles para aprenderme. Y cuando busqué y los empecé a confrontar muy jovencito en Ifá, me perdía en su literatura, me perdía en sus esboces, me perdía en sus parardos. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo puedo llegar a obtener
la capacidad de poder enfocar este Odum para cuando a mí me toque o para cuando me toque hablarlo a cualquier persona. Hoy a la fecha yo sigo viendo que esto sucede, pero no sucede porque no lo hayamos estudiado, sino porque se hace muy grande y muy dimensional. Y para poder hablarlo es muy complicado. Y por eso quiero hacer una reflexión de qué cosa es el Odum Baba Yahweh para todas las personas que otorgan tener Baba Yahweh en alguna deidad de Ifá, o para todas las personas que tocan o otorgan tener un Tonti o un Le en el Dilokun. Entonces vamos a ver un Lemeyi que habla y vamos a ver Baba Yahweh que habla. Es un Odum que de salida habla lenguaje doble. Cuando tú te pones a mirar sus documentos, dice el Odum Baba Yahweh naufraga entre los lenguajes dobles. Dice, y tú dices, bueno, ¿cuál es la peculiaridad del lenguaje doble? ¿Qué es lo que pasa? Esto es un Odum que de salida nos dice que cuando venga en la estera, la persona tiene, porque nace el Litá de la Socha. Quiere decir que es un Odum de salida, el primer Odum de los 16 Odum de Ifá que reconoce el Litá de la Socha. Si lo reconoce porque se hace ahí, en ese Odum. Que muchas personas lo otorgan tener y decir soy Babalao, voy a seguir. Bueno, eres Babalao, tienes el Odum Baba Yahweh, yo lo acepto. Pero tenemos que ver qué se hace en el Odum Baba Yahweh. Y se hace un potencial muy grande, se hace un potencial al cual vamos a ver por qué es un Odum de lenguaje doble y quién es el detonante de Baba Yahweh. Baba Yahweh es un Odum que puede venir en dos senos. Puede venir en un seno religioso muy grande y puede venir en un seno al cual no exista la religión. Cuando este Odum se manifiesta o alguna persona es titular de hacer la adivinación con Orula prematuramente pequeño o por primera vez va a hacer la adivinación con Ifá, y nosotros los babalawos llegamos a analizar que la adivinación se hace con el Odum Baba Yahweh, el manifestar de nosotros va a hablar solo. Nosotros nos vamos a retirar el écuele, nosotros no vamos a escribir por arriba de este Odum de Ifá, nosotros vamos a hacerle reverencia a este Odum de Ifá, nosotros vamos a darle respeto a este Odum de Ifá y nosotros vamos a enfocar este Odum de Ifá desde dos dimensiones, desde la parte positiva y desde la parte negativa. Cuando este Odum de Ifá se manifiesta en un núcleo familiar religioso, ya la familia sabe que esta persona que se está iniciando en la religión viene a cargar con un legado que es grande, un legado que esta persona no reconoce, no sabe ni que lo tiene. Es muy complicado poder pulir al hombre que viene con el Odum Baba Yahweh. Es un Odum que da señales de participación del caballero que vaya a ser propietario del Odum Baba Yahweh. Nos hace referencia sobre el color de piel, tamaño de piel, y mejor dicho, color de piel y el tamaño de la persona. La gente va a decir, Alexander, ¿por qué? Si este Odum señala bien a sus elegidos, lo señala bien porque con el detonante de señalar a su elegido, nosotros sabemos qué conversación tenemos. No vamos a hablar lo mismo Baba Yahweh delante de una persona que sea con tez blanca, que tampoco vamos a hablar de un Baba Yahweh, igual delante de una persona que tenga tez mestiza, ni mucho menos vamos a hablar de un Baba Yahweh delante de una persona que sea de tez oscura o tez negra. Cuando nos ponemos a analizar respecto a este Odum, lo que nos alerta y lo que nos avecina, ya el babalawo que tiene conocimiento sabe delante de qué estamos, cómo estamos y cuáles van a ser las detonantes. Si estamos en un concurso religioso por familia fraternal, el babalao se tiene que levantar, tiene que proyectarse hacia los mayores de ese núcleo familiar. Tenemos que ver cuál es la ocha mayor que hay dentro de esa casa, si hay algún hijo de Batalá, o cómo le avecinamos a ese panteón familiar o a ese linaje familiar que ya se hace en la tierra, uno de sus descendencias bajo la espiritualidad del Odum Baba Yahweh. Tenemos delante de nosotros un Mesías, tenemos delante de nosotros una persona con un alcance dimensional muy grande, y nosotros los babalaos tenemos que saber que en ese mismo momento tenemos la representación del Odum más joven, pero del título mayor.
al cual cuando nosotros analicemos, cuando veamos, ya por ahí vamos a marchar en diferentes tipos de voces, vamos a ir asegurando la cabeza de estos mayores, vamos a ir asegurando todo el patrón que tienen religioso, cómo estos gitases hablaron y cómo en todos estos gitases dijeron que iba a llegar un momento donde esta persona iba a aparecer para poder hacer un rescate religioso con un nuevo renacer de diferentes deterioros, o por cansancio, o por vejez, o por no encontrar la comprensión en el seno familiar, así seamos religiosos. Pero Yobbe significa esto, vengo a hablar de las dos partes y hablo desde el vientre, desde muy chiquito. Me expongo y converso, y lo que estoy viendo no me gusta. Dice la mano de Olofin y de Meta Olofin, que vuelve a hablar nuevamente en este documento de Baba Yobbe, alerta que es un milagro. La persona que venga bajo el orden de un Baba Yobbe o el muchacho que ponga los pies desde muy temprano en la tierra con el orden de un Baba Yobbe, sabemos que esto es una persona con un potencial muy grande y que viene a subsanar problemas de personas mayores, que viene a subsanar el cuadro familiar, y que a raíz de aquí vamos, y que a raíz de ahí, discúlpenme porque me están llamando, vamos a empezar a detonar un cuadro familiar al cual por mucho tiempo este cuadro familiar ha estado callado. Y dice Orúmila que ella tiene que detonar. Cuando esto sucede en un núcleo familiar al cual las personas no son religiosas, es más difícil. Es más difícil porque vamos a estar más perdidos. Vamos a encontrar un orden de un potencial muy grande, y cuando nos refiramos a sus familiares y a su linaje de sangre, no vamos a encontrar evidencias religiosas. No vamos a encontrar babalawo, no vamos a encontrar santero, no vamos a encontrar los bases oriaté, y solamente lo que vamos a encontrar es una inocencia al cual sinceramente la familia no nos otorga responder. Ahí en ese momento también encontramos al verdadero Yahweh. Dice, ¿qué se hace ya tan escondido, tan resguardado detrás de un seno al cual por algún tipo de detonante familiar conlleva a la persona a ir al pie religioso pensando que sus problemas están en la solución con Orunla? Y ahí es cuando Orunla se manifiesta. Casi siempre se manifiesta en una persona pequeña o en un niño, o futuramente en alguien que viene a detonar problemas de mayores. El Lord de un Baba Yobbe quiere decir que tenemos que ser bien cuidadosos, porque aquí podemos circular por problemas al cual la vida personalmente de nosotros nos esté dando un golpe de lo más brusco que dice Baba Yobbe, que son los problemas matrimoniales. No es para nadie nuevo que todo el que otorga estudiar este orden de Ifá, muchos de los esbozos se alojan en los problemas matrimoniales y de relación. En estos problemas de matrimonio y de relación se navega por diferentes tipos de problemas, y este Odun es mesías de estos problemas, del poder de adivinación del pequeño que viene en camino, las circunstancias o las disyuntivas desde el ángulo que lo veamos. Si lo miramos desde el ángulo religioso, estamos en presencia de un nuevo religioso que va a llevar el título de su descendencia. Si lo miramos desde el plano al cual la religión está ausente y encontramos a Yobbe en ese seno familiar, en ese mismo momento esta persona va a detonar todos los sensores. Nosotros vamos a tratar de atenderle a Yobbe, pero los problemas no se hacen en Yobbe. Los problemas se hacen en la madre de Yobbe, en el padre de Yobbe, en la familia de Yobbe, y finalmente todos esos problemas canalizan la crianza de esta persona, al cual o por H o por B, el potencial de esta persona no se hace resguardado dentro del seno familiar. Dice, un potencial demasiado grande, un potencial que se va a ir de las manos, y un potencial que a veces personalmente queremos doctrinar a nuestros hijos a hacer lo que somos nosotros. Si soy doctor, veo el potencial de mi hijo para que llegue hacia la medicina. Si en este caso si es fémina, lo que la madre ha estudiado. Pero esto es un orden que aquí paran todos los potenciales. Aquí nadie que está sobre la faz de la tierra puede llegar a decir en un tablero de Orunla para dónde va Yobbe. Y Yobbe viene al mundo a cumplir una sentencia sobre lo doble. Y mucho es para hacerle un alivianante entre su madre y su padre. Estas personas que son titulares de otorgar este signo o vivir con este signo, a pesar de que ya no seamos muchachos, si empezamos a buscar la profundidad de esto, muchos de los problemas vienen desde el seno familiar. Por diferentes incomprensiones, circunstancias, problemas que la persona por el camino va aclarando, problemas que han sido tabú muchos años, que han estado silenciados, cosas que detonan, circunstancias, y es un orden que te pierde entre la familia.
Eso no es nuevo para nadie. ¿Y por qué toco este tema? Porque cuando entramos a consagrar a los hijos de Yahweh, necesito que sepan que es la única vez que si vamos a entrar a las 8, ahí hay que entrar con los lavados, con los collares lavados para la madre, para el padre y para los hijos. Esto es un orden que arrastra a la familia completa porque es el detonar de todo. Si ya somos religiosos, como bien digo, para continuar, y si no lo somos, vamos a empezar. Ya cuando este orden rige en una persona ya mayor, que lo que le hace falta es otorgar, poder ver mucho más allá de lo que le hace falta, y el legado que se le ha brindado es un potencial muy grande que se puede encontrar en cualquier ser humano, y este orden es titular de esconderse dentro de la basura. Dice, la persona que quiera de verdad conocer a la persona que es Yahweh tiene que ir hasta lo más profundo, más profundo, más profundo. No se puede guiar por lo que detona, no se puede guiar cómo se viste, no se puede guiar cuando lleva la voz de mando. Solamente hay que verlo en su momento de descanso, cuando nadie está a su alrededor, lo vulnerable que es la persona. Baba Yahweh, cuántos sentimientos guarda la persona que es Baba Yahweh, de qué se debe de cuidar Baba Yahweh, y cuál es el potencial que este orden desprende, que le queda grande a muchas personas, pero le trae la infelicidad propietario de este signo. Porque como hace un detonar tan grande, hay veces que las personas se miden para acercarse a las personas que tengan este orden difá, por lo que reflejan sin percatarse que son seres humanos normales, que en el fondo de su gran sacrificio, de su talento o su coeficiente pueden llegar a impactar. Ellos guarda un corazón grandísimo. Ellos guarda un corazón a una magnitud grande. Ellos es capaz de naufragar entre los problemas más grandes, más grandes, más grandes, y ese potencial tan grande llegarse a solucionar, pero también su vida ponerse sobre los chicos. Grandes problemas que confrontan a Yahweh, al cual alerta que no hay forma que no se haga el bo para que el matrimonio no le cree problemas. Es un orden de antesala que dice que el problema matrimonial está a la orden del día. Yo estaba mirando una directa los otros días o ayer y me llamó la atención porque había una muchacha muy joven, ella, hablando del orden Baba Yahweh y haciendo un camino al cual ese camino me gusta mucho, al camino de las rosas rojas. Muchas personas se lo adjudican o se lo otorgan si existe o no existe, no quiero hablarlo de muchos años, pero sí sinceramente es un camino que me gusta y la felicité porque es un camino de reflexión, y eso es un ifá de mucha reflexión que tenemos, que brindamos, que sacrificamos, y finalmente con qué nos quedamos, y por qué yo ves el espejo del mundo de que el amor no se puede comprar, que el amor no se puede cambiar, y mientras más lo compre, mientras más lo adorne y mientras más lo cambie, la persona que sea titular de tener este orden sabe que va por el camino de su peor error, la mayor confusión que alberga este orden difá. El querer pensar de que queriendo llevar al abrigo de los que amamos todo en abundancia es la respuesta de todo. Esto es un orden que se envuelve en muchas lecciones y que se ganó su título por ser humilde. Aquí hay que analizar muchas cosas. Aquí hay un camino que a mí me gusta mucho y yo se los voy a hacer para poder engranar la parte de este orden difá. Si más no recuerdo, el documento decía, un documento viejo, se hacía la Eyelé a Pieni Orúmila haciendo adivinación por orden difá. Orúmila revela que en esa adivinación a la Eyelé, al cual pertenece a Batalá, venía el orden Baba Yahweh o un Lemey. Orúmila le dice a la Eyelé que tenía que llevarlo en el bo hasta un lugar muy alto. La Eyelé ya se hacía mirando con Orula por la adivinación, por problemas que por el camino se van. Discúlpenme porque era que me estaba entrando una llamada. Y ese era su anhelo para por donde nos quedamos. La Eyelé hace osorde, viene los de un Baba Yahweh y Orula le dice, mire, lleve esta ofrenda a lo más alto de la loma. La Eyelé, pensando que era fácil, coge su ofrenda. La ofrenda era pesada ya después de haber hecho el lesbo para Baba y tenía que haberlo llevado hasta Ileoque. En el transcurso del camino, pasan muchos infortunios. La Eyelé pasa trabajo para llevarle el lesbo a Ileoque.
no hay forma ninguna de que ella deje su empeño. ¿Por qué le digo esto? Porque Job es una persona emprendedora, demasiado emprendedora, y para lograr lo que sinceramente esta persona otorga llegar, que es hasta la cúspide, pudo pasar demasiados trabajos, pero nunca se rindió. Y cuando con el avatar de todo el camino pudo llegar la Yelea hasta Ileoque y poner su ofrenda, finalmente pudo respirar y pudo descender en busca de lo que más adoraba. Y cuando fue haciendo la entrada por su núcleo familiar, le volvieron a cerrar las puertas. Ella pone en tela de juicio a Orunla y dice: no logro entender si voy por adivinación al pie de Orunla, y Orunla es capaz de hacerme adivinación para yo poder llevarle a Babá este bo, cual el bo me ha costado tiempo, dedicación y trabajo, y viro a mi seno familiar y otorgo no recoger lo que le pido. Y yo analizo de que se me explique por qué mi bo, si se lo entregó a Babá, finalmente no llega a su destino. La eleva nuevamente a pie de Orunla. Esto es un Ifá donde las cosas pasan por segunda vez, donde la fe se puede perder y donde lo único que otorga cegar a la persona son los sentimientos familiares. No hay duda. Así hablan lo que hablen los titulares de este orden de Ifá. Cuando fue a pie de Orunla, le dijo: Orunla, yo no logro entender por qué si yo hago este bo, yo finalmente no logro la convivencia al lado de los míos, con la aceptación de los míos, el cotidiano de los míos, y finalmente que vean el sacrificio que yo hago. Fueron las peticiones de Babá y Yahweh. Orunmila le dijo que era fácil, que para poder ver la respuesta de sus cosas, que fuera a Ilei Bulosa o Ileolocún y se proyectara y hablara al encontrar del río y del mar, cosa que vamos a hablar más para adelante en este orden. Asimismo descendió y llegó, pero cuando descendió y llegó, esto creó un reflejo donde la paloma se asustó y se echó hacia atrás y empezó a llorar. En ese mismo desciende Orunmila y Orunmila le hace planteamiento a Babá y Yahweh, en este caso a la Yele, que por qué lloraba. Y le dijo que porque ella no lograba entender en qué la vida lo había convertido. Orunmila le dijo que qué era lo que quería hacer ella con su vida. Ella le dijo que quería llegar a su destino. Orunmila le hizo osode con el orden Babá y Yahweh, le mandó a mandar su herbo y le dijo que ella había llegado a su destino. Y le dijo que por qué no encontraba la solución de sus cosas. Dice: la solución ya está, pero me hace falta que reacciones y me explique qué fuiste capaz de dar para llegar a tu destino. La paloma le quedaba el ser de la familia y empezó a pronunciarse desde la antigua ave. Orunmila le dijo que no, que reaccionara y se volviera a enfocar y mirara en lo que se había vuelto. Ya no era una paloma, era un gavilán, era un ave mucho más grande. Y le dijo que ese era el proyectar de su vida, que venía de un seno familiar al cual sinceramente los proyectos o las magnitudes al cual se proyectaba nunca habían llegado a ese seno familiar, que cuando este orden llega a un seno familiar llega a revolucionar el seno familiar desde todas las esferas. Y le dijo que el Lesbos finalmente, para poder ser titular de tener la corona de Babá y Yahweh, había que confrontarlo con el Loricha rigente de este orden, Babá Nio Batalá, y que había que llevarle su ofrenda a la loma, y que esa loma era muy alta y que ahí llegaban los elegidos, y esos elegidos eran Babá y Yahweh, y que si en ese largo camino ella pensó que lo que había otorgado, un plumaje más fuerte con unas jarras mayores y unas alas inmensas, era el pecado del Lesbos que la había llevado a Batalá, en ese mismo momento ella lo que tenía que haber entendido, que ya desde muy temprana edad ella no fue seleccionada ni para vivir en ese palomar, ni para hacer la convivencia de la paloma como sus otros familiares, y que el Lesbos la conllevó a poder llegar hasta la distinción más alta. Y esa distinción más alta se llama responsabilidad, lo otorga el orden Babá y Yahweh. Esa distinción tan alta la da Batalá.
ese cambio en la persona por dentro, por fuera del corazón, desde lo más profundo, que a veces le dicen que son de hierro. Ese es el rigor que Obatalá y Orúmila le pusieron a Baba y Yahweh. Porque dentro de Baba y Yahweh se encuentran tantos sentimientos encontrados que si estos sentimientos ocupan el camino de Yahweh, sinceramente no llegan a encontrar su camino. Se quedan, un potencial lo tiran por el piso y finalmente el regocijo de quedarse a la sombra de lo que no fueron destinados solamente le va a dar atraso a las personas a cuales sinceramente ellos otorgan o tienen que cuidar por la dimensión espiritual que viven bajo su Ordun Difá. Es un Ordun de vivir separado de la familia, es un Ordun de la familia sanguínea que se va a ver temporalmente, es un Ordun que avecina que Olokun es propietario de la persona sobre por arriba del mar y que todo lo que le avecina al Ordun Baba Yobe viene por mediación de Leolokun. Dice, cuando usted logre tener su cabeza estable, cuando usted se sienta firme y cuando usted solamente con el respirar, usted encuentre ese aire que le llena el alma a Baba Yobe, así usted no abra los ojos, no le quede duda que usted está frente al mar. Dice, una de las posiciones más grandes donde este Ordun va de noche a llorar. Este Ordun alberga mucho sufrimiento. Este Ordun se camuflajea detrás de la risa y de la inocencia, pero por dentro tiene un alma de una persona mayor sufrida. Los problemas de un Lemeyi y de Baba Yobe emocionalmente se van de control. Se van de control con la responsabilidad, se van de control por la crianza, cómo nos criaron, de qué seno familiar vemos, y cuando este Ordun es titular en un niño pequeño, sus padres tienen que hacer un trabajo a una magnitud muy grande porque que no le quede duda que en ese mismo momento Olofin le mandó un cuchillo de doble filo para los dos. Se van a meter mucho tiempo en ausencia de los códigos paternales alterados por problemas matrimoniales o personales que logran cegar la gran bendición que ya se hace dentro de la casa. El niño que otorgue o la niña venir con Baba Yobe. Padres, cuando ustedes otorguen tener su hijo que venga con Baba Yobe o un Lemeyi, aquí no hay opciones. Aquí hay que arrodillarse delante de los Batalá y pedir los Batalá de que todos los problemas se subsanen y se solucionen. Y si ustedes creen que por muchos años esos problemas no se han solucionado o se han solucionado porque el ego matrimonial, que es quien altera este Ordun, puede irse por arriba de los mandamientos, en ese mismo momento ustedes se van a tener que percatar que no están haciendo religiosos para poderla interpretar que lo más grande que existe en el mundo, que es Metolofin, Olofin o el gran poder de Dudúa o Olorun, cual astro rige este Ordun Difá, que es un Ordun que alerta claridad, felicidad y armonía, se hacen bajo el letargo de una mala interpretación basada ya en diferentes tipos de criterios al cual se están yendo por arriba de lo control, al cual este mismo Ordun Difá avecina que se vive como perro y gato. Estas cosas hay que pararlas porque entonces estamos en presencia de un potencial de personas rebeldes de nacimiento, con un potencial y una inteligencia y un índice demasiado grande en salir temprano de la casa o llevarse, aislarse sobre una beca, sobre una escuela, sobre algo donde esto de Yobe se concentre. Finalmente vamos a ver que el potencial más grande de este Ordun, estos titulares lo regalan en la oscuridad más grande de su vida. Para encontrar el potencial grande de Yobe tenemos que ver a Yobe colapsar. Tenemos que ver a Yobe contra el piso, porque si no, Yobe nunca nos va a dejar a ver a nosotros su verdadero potencial. Se oculta detrás de todas aquellas cosas que él no permite que lo vean para que no lo hieran. Es una persona al cual se cuida mucho, mucho, mucho porque entrega demasiado el corazón, y con la entrega de su corazón a veces se van vínculos fraternales de amistad, de amigos, de antiguas amistades,
porque es tanto lo que quiere entregar para poder obtener la bendición al cual es la que más lo golpea, que todas las otras las tira por la borda sin percatarse que cada bendición es para cada momento. Cada paso que demos en la vida lleva el mismo regocijo. El amigo no se hiere, el familiar no se hiere, y finalmente, si esta ausencia de amor o esto cuando radia sobre Job y Job no tiene el control de poner la rienda sobre el asunto y desborda todo lo que tiene guardado, que este Ordum se lo mantiene bien silenciado por los problemas matrimoniales que alberga este Ordum, Job puede llegar él mismo a cansar la relación desde todos los ámbitos. Pueden empezar muy intensos, finalmente pueden terminar muy equivocados y por el camino pueden llegar a pensar que todos los beneficios se pueden otorgar, se pueden entregar, sin saber que al que sí le puede prestar atención a su verdadero problema es el mismo. Baba Job, cómo me cuido, cómo no me cuido, dónde son vulnerables y dónde no son vulnerables. Dice este Ordum, Baba Job, por arriba de todo lo que quiero ver y encierra a los hombres. Aquí habla mucho renacer de la religión. Es un Ordum citado a todo nuevo. Cuando se habla en esferas políticas, se habla de grandes pactos de esfera política. Es un Ordum que viene a renacer. Muchos documentos se han perdido y antiguamente decían que el muchacho que nacía siendo titular bajo el título de Baba Job se iba donde se había enterrado un presidente, ahí se hacía un esbozo, se le hacía un pacto que se hacía en esa tumba y esta persona se preparaba para que fuera una cabeza grande en las líneas. Quiere decir que cuando se empieza a vivir por Ordum, por signo y por dinastía religiosa, tanto en un panteón familiar de aguoses o de santeros o de personas preparadas, sabemos que estamos en presencia de un hombre que desde Araonu tiene bendiciones de las grandes cabezas que dominaron, tienen bendiciones de las personas que lo van a patrocinar y en el camino solamente hay que hacerle sus esboces indicados para que esta persona, estos son como proyectos que se raptan desde muy joven, se pulen, se entrenan y finalmente se le entregan al mundo. Para mí yo lo hallo casos especiales cuando se pone a analizar la magnitud de este Ordum Difá. Cuando este Ordum habla sobre lo destructivo, hay que ir muy directo a la cabeza de la persona. Y no es que tengan problemas, pero cuando usted quita la cabeza del cuerpo, usted se roba a Baba Job para finalmente poder ver qué es lo que viene quedando de Job. Queda una columna vertebral que no sirve para nada. Todo el que sea titular de este Ordum Difá tiene que ser muy cuidadoso con la espina dorsal, con la columna vertebral, con la caja torácica, con toda la parte de adelante que cuida todos los órganos que se guardan dentro del tórax. La caja torácica es todo el sistema de costillas que llega a la parte de la columna, donde pueden ser afectados por accidentes, por sobrepeso, por caída de altura, o finalmente deben de prestar la atención indicada porque es el que hizo toda la fuerza cuando Ori entró en el cuerpo de la persona. Dice, la persona titular de Baba Job tiene que tener mucho cuidado con la válvula vitral del corazón. Aquí no estamos hablando del corazón, aquí estamos hablando de la válvula vitral del corazón. Aquella válvula que es capaz de bombear en dependencia del metabolismo al cual la sangre entra al corazón y con la misma se incorpora. No estamos hablando de coágulos, no estamos hablando de neumotora, no estamos hablando de problemas al cual la sangre pueda subir de presión, no estamos hablando de un golpe continuo que crea una arritmia, un deterioro al cual si no es atendido en los años venideros, esta persona va a tener colapsos arrítmicos o problemas de ellos por la válvula vitral del corazón, al cual hay que prestarle mucha atención. No alerta el colapso masivo, pero sí alerta el desgaste y cómo esta válvula se puede tupir
y el oxígeno finalmente junto con la sangre no hacer la entrada correctamente a la parte o a la cavidad del corazón. Quiere decir que es un órgano al cual hay que estar en preparación, hay que alimentarse y hay que ser muy cuidadoso de todos los problemas de la cabeza. Todas aquellas personas que son titulares de un Baba Yobe deben tener una alimentación basada sobre jugos de espinaca, todas aquellas cosas que sean un potencial para el problema neuronal. Todos esos batidos naturales, se corre, se hace ejercicio. Dice el de un Baba Yobe que se puede vivir muchos años siempre y cuando se tenga una disciplina y se otorga ser llamado el padre de la respiración. Quiere decir que es un orden de una completa meditación. Es un orden al cual la persona se separa espiritualmente muy grande de todas las personas al cual existen en el plano terrenal. Eso no es nuevo para nadie. Es un orden al cual no puede faltar la jícara con agua, sal y quimbombó, o en este caso puntas de quimbombó. Fue el esbo que le hicieron a Baba Yobe para que lograra vivir en alegría en el plano terrenal y no tener circunstancias adversas como este orden avecina, que puede llegar a atormentar, colapsar al hombre más profesional del mundo. Aquí se puede llegar a un índice académico muy grande, aquí se puede llegar al título muy grande, aquí se puede llegar al triunfo más grande de un ser humano. Pero por el camino vamos a tener que ver qué sacrificamos por estos triunfos, porque como el título está bien plantado y el título está bien citado, no va a quedar duda que ahí van a llegar los hijos de Baba Yobe. Pero ¿qué es lo que tienen que resguardar y cuidar? Lo que no está pautado y lo que se dificulta. La estabilidad matrimonial, de ahí vienen los hijos, de los hijos pueden llegar a venir los nietos y finalmente lo que dice Baba Yobe. Una cabeza organizada sobre un sensor de familia, sobre una responsabilidad que se va de la mano. La distancia va a ser el peor enemigo. La forma en cual esta persona o las obligaciones que tiene en el mundo va a crear una caja de frialdad entre sus obligaciones y sus verdaderas obligaciones como ser humano. Y si en este momento la familia no se sienta y analiza que al plan que van es para poder llegar hasta la cúspide y se hace un trabajo en equipo, por esto este orden es salvación doble. Tienen que haber de las dos partes, a pesar que las líneas cuando arranquen paralelas no lleguen a unirse, pero sí siempre tienen que machucar sobre lo paralelo, tienen que caminar a la misma fuerza y que no le quede duda a nadie que el único que es capaz de unir esas dos líneas es el muchacho que nazca con el titular Baba Yobe y que sus padres se quieran llamar a capítulo y encuentren en ese niño el amor que no encontraron en su pareja y analicen cómo pueden tener químicas para traer un angelito a la tierra con el orden Baba Yobe. Fue lo primero que hizo Yobe, darle a entender a sus padres que ni ellos sabían cuál era el potencial de su verdadero hijo. Quiere decir que aquí se usa la paternidad para muchas cosas. Aquí la reflexión es muy fuerte, no hay tiempo y quien tiene la culpa de no llevar a esta persona con esta corona tan grande son las personas mayores. El Yobe no se puede criar bajo un ámbito de poquito. El Yobe no se puede criar con el aquel de no prestarle a tiempo. Aquí son estos muchachos que tienen diferentes tipos de dones, pero si usted es de los que discute todos los días o vive en una angustia grande o espiritualmente usted no otorga tener su felicidad y usted no tiene un momento de regocijo, usted y su pareja, para mirar más allá el potencial que tiene esta persona y hacer el trabajo como mayor, usted finalmente va a ser el verdugo de Baba Yobe. El Yobe finalmente va a encontrar su potencial, va a explotar su potencial fuera de la convivencia familiar, va a encontrar apoyos en personas que no son de su núcleo familiar, va a tener padres que no son de su núcleo familiar y va a dejar una estera
de personas que le agradecen los vínculos que los padres no encontraron. Y ahí van a detonar el problema más grande de Job. Cómo es nuestro hijo, cómo esos son sus padres, cómo hasta los que están por fuera no logran entender por qué tanta frialdad por arriba de tantas bendiciones. Y en ese mismo momento vamos a ver con nuestros ojos que todo el que sea titular de tener este orden de Ifá, si no se alinea desde el primer momento que llegue, todo el triunfo será compartido con una frialdad enorme, no va a ser bonito. No va a ser bonito. El que esté por fuera no lo va a ver bonito. No lo va a ver bonito, por eso es un orden que alerta andar con personas mayores. El consejo que te pueda dar te lo debe dar una persona mayor. Cuando somos titulares de tener este orden de Ifá, en este caso yo no lo tengo, pero los hermanos míos que lo tienen y son jóvenes están mucho en peligro. Están mucho en peligro porque este orden se viene a afianzar ya cuando se trae cana o cuando sinceramente hay madurez para poder cuidar y resguardar el potencial que tiene el orden Baba Yob. Dice el orden Baba Yob que ya mirando todos los problemas de salud que alertan, los problemas neuronales, los problemas cardíacos, los problemas de arritmia cardíaca, los problemas al cual se tenga que ir un quiropráctico o ajustes o cualquier tipo de problema en la espina dorsal o en la caja torácica, no se despreocupen porque son cosas que por el camino le van a crear grandes problemas. Y aunque ustedes piensen que hoy hay un dolor muy mínimo en cuanto a cualquier tipo de arterias o circunstancia o nervio que pase por la vena o el oxígeno de la columna vertebral no llega al cerebro, inefactamente vamos a empezar a tener los grandes problemas que tiene Job de embolias, como cuando se quedan en el aire, la persona que le falta el oxígeno para llegar al cerebro, las isquemias cerebrales y todos los problemas transitorios cerebrales que se pueden enfrentar en la tercera edad. Golpea mucho cuando este orden se mira desde la tercera edad. Si ya tenemos personas que fueron Baba Yob o fueron santeros de muchos años o otorgan tener este orden y ya están sobre la tercera edad, aquí podemos ser muy cuidadosos. Aquí vamos a ser cuidadosos todo lo que tiene que ver con el problema neuronal. Aquí antes que detonen muchas cosas, no es un orden donde detonan los pies, no es un orden donde detonan cualquier tipo de circunstancia, a no ser que sean cuidadosos sobre la parte del azúcar, los glóbulos sanguíneos y se haga un chequeo sobre la sangre. Pero sí vamos a ser muy cuidadosos en las partes neuronales, vamos a ser cuidadosos en esas personas cuando ya con la circunstancia parecida al Alzheimer se pierdan en problemas neuronales, no conozcan a sus hijos. Hay que ser muy cuidadosos, estas personas de tercera edad pueden tropezar, pueden caerse. Es un IFA donde se vive muchos años y hay que ser muy cuidadoso para poder llegar a vivir esa vida de muchos años, porque aunque podamos vivir todos los años que Dios espera que se pueda vivir en el plano terrenal, el desgaste va a venir, la paciencia hay que tenerla y hay que ser muy cuidadosos de los potenciales que dice este orden en la tercera edad. Aquí hay que tener mucho cuidado para todas estas cosas. Esto es un orden que alerta que hay mucha confusión. Hoy en día yo veo que dicen que cuando viene el orden Baba Yob, Osorbo se hace a Chinimá. De toda la vida yo siempre oí que se hacía Chinimá cuando venía Osorbo Iku. Si viene Osorbo Iku, se hacía Chinimá. Si viene Ire, y este Ire, al cual este Ire que nos viene dando a nosotros Baba Yob, por arriba de cualquier dimensión de Achekun Otá, Ire, y esto es un Ifá de Guantolocum. Esto no hay forma que cuando venga Ire no sea de Guantolocum. Porque si viene Osorbo Iku, tenemos que hacer la Chinimá con una granada. Pero si este Ifá viene completamente Ire, dice Orúmila que aquí se coge una palangana con agua añilada, se hace un ceremonial y esta agua añilada se riega por la casa y la persona que sea Baba Yob tiene que saber que aquí se tiene que llegar finalmente a Ileolocum y no se puede vivir sin esta deidad, sin Olocum. Esto es un orden que cuando tú lo pones a analizar, aquí hay muchos rejuegos. Aquí hay rejuegos, cómo lo enfrentamos, qué tan grande es, qué dimensión tiene, qué tan difícil es llevar la corona, cómo llevar la familia, cómo llevar el matrimonio, cómo llevarlo con lo fin le brinda a la persona y cómo puede compartirlo con sus semejantes sin hacer la diferencia de la distinción que aunque ustedes crean que no, sí se ve.
se ve cuando la persona es Iyobbe, se ve la diferencia y se ve el potencial del verdadero Iyobbe. Eso siempre va a suceder. Pero por muchos años siempre oí que si había un Ordun que había que darle de comer a la sombra, era Baba Iyobbe. Hoy yo, no en base de crítica, pero hoy no creo que lo estén priorizando tanto como a mí me lo dijeron. Las personas hoy en día me dicen, Alexander, ¿qué tú crees de Baba Iyobbe? Háblame de Baba Iyobbe. Baba Iyobbe no se puede hablar personal. Baba Iyobbe es un orden de reencarnación, un orden a que hay que prestarle atención, y toda la persona que sea Baba Iyobbe y venga en un Kofá con Baba Iyobbe o en Abofacán con Baba Iyobbe, inefactamente es una persona a la cual sinceramente el potencial que tiene es reencarnado. Usted va a otorgar, tener, evaluarte de una persona que vivió antes de usted, que tuvo un legado intelectual muy grande, que tuvo una disciplina profesional muy grande, que tuvo un emprender en la vida grande. Lo dice este Ordun y lo pone como ejemplo hasta las personas que otorgan ser presidente. Pero casi siempre cuando las personas caminan por esta vida, que mucho material o se ve lo material, el que está por fuera piensa que es una vida decorosa y una vida llena de alegría. Finalmente a esta persona le va a tocar llevar su peso, y con él van a caminar diferentes tipos de problemáticas que a lo mejor no están en su Ordun, pero están en los Ordun que las personas los representan, o en el de su pareja, o en el de su hermano, o en el de su familia, o finalmente en los de su amigo, y hasta mucho dentro de sus ramas religiosas le huyen al potencial de Iyobbe. Estas cosas suceden porque así es la caída de Iyobbe. Y antiguamente aquí había un camino donde cuando Iyobbe tenía toda la distinción y tenía todo el poderío, todavía se hacía triste. Se hacía muy triste. Y Olofin y Olodumare miraban y decían, pero ¿cómo mi seleccionado puede estar triste? ¿Cómo el hombre que lleva la corona puede estar triste? ¿Cómo esta persona que puede otorgar, ser seleccionado para cargar el peso más grande puede estar triste? Olofin no era capaz de analizar, pero Orunmila, que era una persona muy astuta y nunca así fue rey de ningún lado, y lo dicen los documentos, siempre fue adivino. Orunmila nunca otorgó ser rey. Orunmila siempre fue adivino de rey o mensajero de rey, pero rey Orunmila nunca fue. Hizo adivinación y le dijo a esa gran persona que hoy estaba sentada con esa corona, le dijo, tus triunfos ya se hacen en tu corona hoy se hace puesta en tu cabeza, pero la tristeza que te acongoja y los problemas que tú tienes se hacen detrás de algo que hoy no se respeta. Y Iyobbe le dijo que era lo que no se respetaba. Dice, la sombra de las personas que antecedieron ante de este legado que hoy pesa sobre tu cabeza, y con ese rigor te pone tu corona. Y entonces había un documento donde no se llegó a respetar a la sombra, y la sombra vivía por todo el castillo, nadie la miraba, nadie le prestaba atención, y navegaban todos los problemas astrales que interceptaban o intercedían ante que esta persona coronaba o tener los reyes. Navegaban, la sombra no se garantizaba, la sombra no fue capaz de que nadie la valorara, nadie le prestó atención, y como final el reflejo en la persona y el brillo de la persona se empieza a desaparecer, que son estas personas que tienen mucho dinero, mucha estabilidad, mucha felicidad, otorgan venir con orden de Mesías como Iyobbe, nunca han sido religiosos, no saben de dónde viene su riqueza, no saben de dónde viene lo que hoy tienen un potencial grandísimo, tienen un nivel de intelecto demasiado grande, pero internamente hay una confusión tan grande entre todo lo que le han dado, lo que le toca asumir, y hasta allá ellos se empiezan a preguntar si esto es una bendición o una desgracia. No, esto es una responsabilidad. Se hace en el orden Baba Iyobbe y se le tiene que dar de comer a la sombra por Iyobbe, para que esa sombra sea respetada. Y nuevamente eso que se colapsó o esto que se insulpó, como le van a hacer a este nuevo rey, porque es muy difícil cuando un rey hace un trabajo tan grande como Iyobbe, que a su caída no hayan personas al lado que le hayan molestado el trabajo de Baba Iyobbe. Eso es mentira. Iyobbe no es un orden que lo considera. Iyobbe lo consideraron por su rango y su dignidad. En cuanto Iyobbe empieza a perder su rango, en cuanto Iyobbe empieza a perder su corona, Iyobbe finalmente, si no se pone la corona va a la basura. Aquí no hay intermedio. Era uno de los pesares más grandes del documento, al cual ya el rey se hacía sentado y le decía, pero ¿de qué se quejan?
Si miren qué pueblo yo tengo que me siguen, y su hijo, que es quien hace la diferencia, como dice Lord Baba Yob, el hijo varón pequeño, y si es hijo de Legua y titular, esa es la persona que viene a resolver los problemas y el que tiene de verdad que cargar con esa coherencia y esa corona, ya que el peso más fuerte lo llevo Batalá, pero Yob, si ustedes le quitan el Legua, el Yob no existe. Entonces su hijo se lo dijo: usted está muy confundido y usted piensa que todo el mundo tiene que aguantar o llega a pensar que el amor que se siente hacia usted es un amor fraternal. Y él le dijo a su hijo que estaba teniendo un error grande, que ese era su pueblo y que se hincaba ante de él. Y el hijo le dijo: no se hinca ante de ti, se hinca ante de tu compromiso, se hinca ante de tu responsabilidad y ante los dones que los fin y los dumares te han entregado. Y si tú no cuidas tus dones, inmediatamente vas a ver lo que va a pasar con tu pueblo. Aquello le resonó a Rey en la cabeza, pero seguía pensando que era un niño metiche cuando prestaba atención, y le dijo que le diera una prueba feliz de confianza. Ese muchacho travieso, como es hecho, sacó todo el dinero, lo tiró para el aire, y sin pensar todo aquel pueblo fue capaz de ir detrás de lo que sinceramente le hacía y resguardaba ellos de las riquezas que tenía porque eran otorgadas. Y le decía al hijo: pero ¿qué pasa con mi pueblo? ¿Por qué mi pueblo me pisa? Dice: padre, no te pisa. Pisan tu corona debido a que el vínculo al cual te la hace poner en la cabeza es la riqueza que tú resguardas. Y el hombre que no es capaz de saber hacer la diferencia con los otros hombres por la responsabilidad que es otorgada, y ya después que se lo otorga la quiere llevar con el decoro o llegar a pensar que se puede compartir, es una gran mentira. Las responsabilidades son personales y los vínculos que usted tiene para cuidar son demasiado personales. Quiere decir que esto es un IFA, que para tú poder llevarte con las personas no se puede simpatizar desde carácter, desde el interés. Aquí se es tajante: lo que usted tiene no puede llegarlo a brindar a quien usted le interese brindarlo, porque lo que usted tiene desde el cielo está contado. Y en cuanto usted lo empieza a brindar de la forma de simpatía que lo hace Job, que es cambiando economía, sacrificio y trabajo por un amor al cual es completamente empañado por dudas y circunstancias, creado a no una conversación certera y con transparencia, poniendo el amor ante de los valores matrimoniales, eso también es algo bien fuerte en el Ordun Baba Yob. Quiere decir que esto es un Ordun que detona responsabilidades inmensas. Y no es para nadie nuevo que la persona que otorgue tener responsabilidades se le resta tiempo a la familia, se le restan cosas. Pero sí, aparte de todas estas cosas, tienen que prestar atención. Es un orden que alerta en la religión que la persona va a ser cabeza de religión. Por eso muchas veces cuando este orden viene en estera, la gente dice: coño, mi padrino no habló más conmigo, o todo el mundo cambió, cuando este signo vino vi frialdad sobre mi persona. Esto es parte del ser humano. Yo creo que cuando yo voy a parir un babalawo, o voy a iniciar un babalawo, o de mi fundamento va a salir un babalawo, yo me hago voces para que los ordun que vengan al plano terrenal sean ordun que me alerte que la disciplina que yo hago sobre la religión da buenos religiosos. Y entonces muchas personas otorgan que si viene Baba Yob, el padrino se puede morir, o si viene Baramey, el padrino se puede morir. Los reyes nacen, los reyes se preparan. Y el decoro más grande del hombre que consagra a un rey a una magnitud de este orden es saber que ya su trabajo está llegando al fin. Que los años que le quedan son para vivirlo con su familia. Que los años que le quedan son para poder respirar la bendición que Orúmila le entregó a esta persona o a esta madrina. Porque ya en sus líneas religiosas se hacen personas que con una buena doctrina y una buena reserva van a ser cabeza de religión, al cual nuestro legado no se va a caer por el piso. Pero si hoy estas grandes lumbreras que detonan por mediación de estos signos son las que crean el problema, porque pueden llegar a empañar a los que están, entonces ahí vamos a tener el problema. Ahí no estamos yendo por arriba del orden señorial, ahí no estamos yendo por arriba de la dimensión de Baba Yob o un Lemeyi en el Dilogun, y no estamos divisando que lo que nos están poniendo delante de nosotros no es más nada que un Mesías que tiene que tener todos estos títulos, porque las pérdidas que este Mesías va a tener debido a todos estos títulos, yo les doy mi palabra como a Orúmila que no aparecen en ningún orden de Ifá. O si no, vamos a analizar. Y así recorremos por todos los sobres. Y cuando terminamos de descifrar bien este orden de Ifá,
Es un orden al cual hoy se pierde y todas las personas son cuidadosas. Las personas cuando se van del título de Babá y Yobbe siendo hijo de Obatalá, entonces ahí tenemos que hablar Babá y Yobbe de otra dimensión. Las personas cuando son Babá y Yobbe y son hijos de Olokun, ahí tenemos que hablar de otra dimensión. Las personas cuando son Babá y Yobbe y son hijos de Dudúa, ahí tenemos que hablar de otra consagración completa. La persona que es hija de Enchu, el Babá y Yobbe, la vida cambia completamente. La persona que es hija de Ogún, en Babá y Yobbe, Oricha titular, que tiene un esbo con una magnitud muy grande y que todos los hijos de Yobbe, para poder ver el camino, no le puede faltar este esbo con los machetes, el catalejo, para poder llegar a romperle. Aquí hay varios esboces que están en este Oricha, en Ogún, que la gente no valora en el panteón de Yobbe. Cuando tú te pones a mirar Ogún en el panteón de Yobbe, los esboces más grandes o más fortíferos, aparte de hecho, que usted puede encontrar ahí, se hacen en este Oricha, en Ogún. Y hace rato que no los veo. Aquí habían esboces que se hacían con Ogún detrás de la puerta arriba de Babá Yobbe. Aquí estaba el esbo de los machetes y el catalejo. Y un esbo que se hacía con sangre de toro y Enchu, que se hacía con una bola de estambre por el camino del Minotauro. Como Ogún es la única deidad que se atraviesa en el Yobbe y la cabeza de Yobbe deja de ser de humana para ser de algo salvaje en la vida. No sé este esbo si hoy en día continúa, pero estaba el camino de la plaza, estaba el camino de la paloma, como le hablé, estaba el camino, hay diferentes caminos. Después entraron los caminos de Achedá y Acordá, que estos caminos se fueron poniendo por el tiempo. Habían otros tipos de caminos que cuando tú te ponías a hablar en Yobbe, muchos apuntaban a la preparación del ser humano, muchos apuntaban a la relación y muchos apuntaban a las personas de la tercera edad y cómo se tenía que otorgar el respeto de Yobbe en la tierra ocha, porque nacía el pronunciar del Itá de las ochas. Porque ahí nace eso. Pero aquí hay algo que cuando ya se va de las ochas y el propietario de Babá Yobbe es hijo de Yemayá o hijo de Ochun, aquí hay un esbo que yo no veo marcar hace tiempo. Yemayá era la dueña infinita. Y como he dicho en muchos Sordundifa, todas las deidades féminas vivían en el mar. En el mar vivía Yemayá, en el mar vivía Orisaye, en el mar se hacían las consagraciones de Ochanlá por Obatalá, de Orisaye por Obatalá, de Oyá, se hacían ceremonias, al cual todas estas ceremonias indicaban a que las ramas féminas, toda viene de Ileolocún, porque la parte fémina en muchos orichas se ocultan detrás de Orisaye y que Ochanlá y Orisaye comen por una concha y una perla matipo perlada. De todas estas disyuntivas, una de las deidades que más acató al tropiezo fue Yalorde. Yalorde finalmente recorrió por el panteón de Babá Yobbe y pasó mucho trabajo. Fue un oricha o una deidad que detonó en diferentes manifestaciones, al cual hoy recorren por muchos Sordundifa. En una la calumnian de mujer de la vida, en la otra que el vestido era blanco y se le volvió amarillo, en la otra que no encontró marido, en la otra que no encontraba tener hijos. Pero todos estos detonantes para la hija de Ochun que otorguen tener el orden Babá Yobbe son detonantes si no se tienen cuidado. Porque eso fue lo que le pasó a Yalorde. Yalorde pasó mucho trabajo y en su último desvanecer, cuando se desvaneció y corrió, cuando sinceramente volvió a coger aire, vio a su hermana Yemayá y le dijo: hermana mía, ¿qué es lo que ha pasado? Y le ha dicho que penosamente no te diste cuenta nunca, mi hermana, que todos los ríos desembocan en el mar. Hoy nos quedan todos los ríos que son parte del llanto y el sacrificio de Yalorde cuando se viene bajo el titular de Babá Yobbe. ¿Y por qué la hija de Ochun, cuando viene bajo el titular de Babá Yobbe, se pone Ochun a la dimensión tan alta que se lleva a comer al mar? Se le echa agua salada a Ochun. Se le da de comer Ochun y a Yemayá juntas. Se pone a Yemayá y Ochun a vivir juntos y solamente no Diche y Ochedi
como solamente han esclavizado en el Dilogún. Porque el pilar más fundamental de las hijas de Ochun aquí es vivir con Yemayá, funcionar con Yemayá, hacer el bo con arrecife y echar un arrecife dentro de Yalorde, para que Yalorde pueda llegar con sus matices a poder vivir bajo la astrología que su Ordun alerta, pero las calamidades que tiene Yalorde por la disyuntiva y el sufrimiento que va a albergar este Ordun desde la salida familiar y matrimonial, al cual le van a deber la vida a Yemayá, al cual van a vivir por arriba del mar por gracias a Yemayá, al que van a tener riqueza por gracias a Yemayá. Y si de verdad son Baba y Yorbe, así tengan hecho Ochun, pónganse su idea de Yemayá, y el día que usted le digan si usted tiene hecho Yemayá, no se ponga bravo, porque Yemayá es el paño de lágrimas de Yalorde en Baba Yorbe por sus arrancadas. Y ese bo con el arrecife se perdió. Aquí habían esbozos que alertaban diferentes tipos de trabajo, como el esbozo de los macaos y de los 16 macaos, que hoy no aparece y los documentos están trocados. Al cual alerta de salida que lo que más tiene que garantizar Baba Yorbe es no perder su estabilidad y su casa para no colapsar emocionalmente. Entonces, ¿delante de qué potencial estamos? Una persona no puede cantar y sacar la lengua, no se puede tener cabeza para buscar dinero, no se puede ser cabeza para ser profesional, no se puede tener cabeza para meterte 72 horas a altas esferas, los que trabajan en una dimensión política, que esto lo alerta, o en la medicina. Pero ¿por qué estos hombres o estas mujeres, cuando rebotan para su casa después de grandes sacrificios, con X ingresos en las cuentas bancarias, con una casa desbordante, con el último carro del año, con la felicidad que se esconde de todo lo material, por qué se siguen tomando una copa de vino en la soledad de todo lo que tiene que ver pareja? Eso es Baba Yorbe, y es de lo que más yo quiero que ustedes se cuiden, porque es algo muy fuerte, algo que detona y que finalmente es un enemigo muy grande, porque ya después que se adquiere todo, no tenerlo con quien compartirlo es feo. No tenerlo con quien brindarlo es feo. Y dedicarle mucho más de tu tiempo a la vida para poder llegar a otorgar, llegar a la cúpide con el trabajo que le cuesta a Yorbe, y que después le digan que ya usted no tiene edad, o que para usted arrancar una vida, usted le dedicó más tiempo a lo profesional que a la familia. Entonces ahí yo le voy a responder por qué Yorbe tiene que tener una relación madura, por qué Yorbe debe de vivir con personas mayor que él, por qué Yorbe no puede vivir bajo la influencia de nada negativo, y por qué finalmente todo en la vida tiene su precio, y para poder arrancarlo con precio tiene que hablar desde el principio con transparencia. Nada puede cansar, porque si algo feo tiene lo de un Baba Yorbe, es que por muy clara que se vea el agua, es muy difícil que no sepa salar. Demasiado difícil. Dice, aquí la persona colapsa, aquí la persona se cae, aquí la persona pasa trabajo para poder ver el final del camino, teniéndolo en la punta de la nariz. Dice, esto alberga diferentes tipos de polémica que me gusta, como el camino del perro y la plaza, el esbo que se hace en la plaza, y por qué la circunstancia de los 3 parados de Yorbe, porque habla un orden que hay que hacer parado. Pero aquí hay un detonante al cual nosotros los hombres, Oníba Balaguo, que estamos consagrados en el gran poder de Ifá, cuando son titulares de tener el gran poder de Olofin, aquí se tiene que preparar un tablero con 4 soles y un secreto que se prepara para que en ese nacimiento esa persona que sea Baba Yorbe y se le va a entregar el poder de Olofin, en este caso el título que nos entregan o la deidad que nos entregan, tengan el poder de tener un tablero lavado en esa consagración, que no puede faltar, con una piedra porosa, al cual ese hombre que le va a montar Olofin inefactamente va a hacer el trabajo que tiene que hacer con la corrección que tiene que hacer, y se le entrega Olofin completamente, adverso a como lo reciben las personas,
haciéndole esta alteración para poder finalmente de Colofin descanse al lado del gran poder de Olorum, que es el astro que rige a esta persona. Olofin es una deidad que representa mucho a Yahweh, es una deidad que habla de renacimiento, pero es una deidad que abandonó la tierra, es una deidad que se separó por las actitudes de los seres humanos. Quiere decir que Yahweh tiene muchas disyuntivas que hoy están pasando dentro del Bodun Difá. Los babalaos viejos decían que era un Odun muy fácil para deteriorar porque era el aeropuerto de todos los signos, todo el mundo quería echarle la culpa a Yahweh de todos los caminos, tienen muchas alteraciones, tienen demasiado. Si hay un Odun que han corrompido, han violentado y han fracturado, es Baba Yahweh, le quieren echar culpa de muchas cosas a Baba Yahweh, pero aquí sí hay que analizar bien, aquí hay que analizar bien porque nos deja sin conversación, nos deja con un mitad completamente de la socha, nos deja por qué se le da coco a la estera y al litá de la socha y por qué nosotros los babalaos hoy en día están teniendo la confusión dentro del Bodun Difá en cerrar litá con oque, cuando sinceramente Osun sí es de esa ceremonia, pero Yahweh nos deja ver de que el hombre debe tener un coco pintado de blanco cuyo coco va con Osun, y eso es como se cierra Itá y como se cierra Yoye, que sí existió de toda la vida, pero no con la presencia de Oque, sino con Ombi, que nace en Baba Yahweh pintado de blanco, y mientras Babalawo está tefando, este coco va puesto en su pie, redondo, sin abrir, no como la chapeta que estamos adaptados, y finalmente el Babalawo que está dirigiendo esta ceremonia puede llegar a la conclusión de que esa conversación que solamente se le puede dar principio y fin en el Odun Baba Yahweh, para poder resolver todas las cosas, ya él los va a hacer la ceremonia indicada con Osun y esta conversación vaya a parar al pie de Arabba por los grandes poderes de Arabba y cómo Arabba se hizo sagrada en el Odun Baba Yahweh y le ganó Iroko, ya que Arabba no era la mata titular o el árbol titular y buscó consagración en el Odun Baba Yahweh. Aquí hay diferentes cosas y me gusta puntualizarlas. Hay mucho aletan o badalá, como la robación del pago, cómo se rueda la cabeza, cómo funciona la fruta del pan. El día predilecto de las personas que son Baba Yahweh es el domingo. Deben de vestirse siempre de blanco y de anaranjado, evitar las líneas y evitar la ropa negra. Quiere decir que es un orden demasiado celestial, con un cuidado muy grande, una vida muy larga por vivir, una organización, pero un detonar del sistema nervioso muy peligroso. Se debe de vivir una vida tranquila. Para poder llegar a todo lo que la persona tiene se hace demasiado difícil, no la van a poner fácil, van a tener que sacrificar muchas cosas por el camino. El sacrificio no va a ser en vano, siempre y cuando se abre con transparencia y se le pueda explicar a la persona que no es por problemas económicos ni de materialismo, sino que todo el mundo cuando hizo selección de su ori, es vivir con el ori de Baba Yahweh, es muy complicado, demasiado complicado. Aquí hay una posición al cual se perdió y aparece en el Odun Baba Yahweh también, como la persona que sea o otorgue tener el Odun Baba Yahweh debe llevar la ofrenda al pozo y funcionar con el pozo para poder sinceramente hacer uno de los parados que se hacen allí. Aquí se hacen los 3 parados de Yahweh, tienen diferentes formas de hacerse, se pueden hacer empezando como dice el documento, casi siempre se cerraba, se le puede dar a un cual es guay y se termina haciendo el bo. Estos parados son muy efectivos. Esto es un Odun que alerta que la persona que otorgue tener este Odun Difá se puede ir de control, ya que habla el titular de los henchus que se entierran en la ciudad y cómo hacen detonantes sobre el gran poder Difá y cómo Ashedai, Akodai, Amoso y Amoro funcionan sobre estas cosas y cómo Ifá nace en el mal y muere en el mal y cómo da explicación de que nosotros los babalawos para podernos consagrar tenemos que ir al mal y finalmente hay ceremonias en el mal nuevamente, el gran poder que tiene Olokun y cómo se hizo adivinación al pie de la palmera y cómo está el gran ceremonial de Alahuan Foquete, porque sinceramente tenemos que hacer un simulacro y la primera vez que los ojos de la persona va a poder otorgar Bereife o el camino que vamos, es la primera vez que el iniciado va a entrar ese Bodun Difá y se refleja en la ceremonia de Onikan, en el Odun Baba Yahweh, como por primera vez nuestros mayores nos van a enseñar que se oculta detrás de este gran poder. Quiere decir que esto es un Odun seleccionado para ser grande, es un Odun que alerta y avecina muchas cosas, tiene parados secretos muy grandes.
hay un reconstruir sobre la sombra muy grande, hay un reconstruir sobre los ancestros muy grande, hay que hacer un trabajo familiar demasiado grande, mucho más grande que cualquier de otros de los trabajos que le haya costado yo en el plano terrenal. El problema matrimonial es una latente al cual hay que tener cuidado y ser muy cuidadoso o tratar de tener madurez para finalmente poder encontrar con quién vivir. Hay que ser muy cuidadoso de los problemas de salud que le estuve hablando, de la válvula vitral del corazón, el problema nervioso, el problema del estómago, todo lo que tiene que ver con la respiración, cómo se tiene que funcionar, y finalmente dos líneas paralelas que no se unen. Y cuando analizamos desde Yobbe a Obbeyekun, Obbewori, Obbedi, Obbiroso, Obbeojuani, Obbobara, Obbeocana, Obbogunda, Obbesa, Obbeka, Obbeotrupon, Obbeotura, Obbeorete, Obbeche y Obbefun, todos estos son hijos de Obbe, al cual se mezclaron. Quiere decir que en todas aquellas personas que sean de la pata de Orbe o tengan esta conversación de derecha a izquierda, tienen que saber que esta conversación que se hace guardada en el Ordun Baba y Orbe, que es como el ADN, va a detonar cuando este Ordun logre mezclarse. Cuando se lo mezcle con el Ordun Obbeyekun, vamos a saber que tenemos un potencial grandísimo de Baba y Orbe rigiéndonos, y tenemos otro potencial de Baba o Yekun Meyi rigiéndonos. Quiere decir que vamos a tratar de mezclar este Meyi junto con todos sus otros hermanos, pero vamos a tener una conversación tan grande porque él nos avecina desde el principio que donde se escribe Yobbe no se escriben más signos, que no es compatible con nadie, y cuando sinceramente se mezcla con todos sus hermanos los homolúos, nada de esta conversación que antecede al Ordun Baba Yobbe se le debe de dejar de explicarle a esa persona. Usted es Obbeyono, usted tiene un potencial grandísimo sobre las líneas de Yobbe, con un potencial grandísimo sobre las líneas de Ogunda, y para bien o para mal, en Obbeyono se refugia uno de las literaturas. Ori quiere decir que en esos molúos él guardó un secreto. En Obbeyekun guardó el veneno de Ifá. En Obbehueña guardó los grandes secretos de Ayalaíbo y los pactos que se hacen. En Obbedí guardó su saber junto con todas sus cosas. En Obberoso guardó todos los grandes secretos al cual pudo encontrar, como lo hemos hablado en el Obberoso, en Criando desde la Tierra y el patrimonio a los ancestros. En el Ordo Obbeunle también dio comodidad a hacer plataforma junto con Ojuan y Meyi para que Egun tuviera una bandeja. En el Ordun Obbebara pasa de la válvula vitral a hacerle específico al hijo de Changó y cómo nace la rogación del corazón. En el Orbe Obbecana nos deja ver toda la satisfacción que hizo crecer cuando se unió con Ocana Meyi, y cómo nace el Ordun Obbecana siendo portador del tablero, el Irofá, el Liruque, y el ser nato a un nacimiento, y guarda la gran sabiduría y la salida del babalao de nacimiento. En el Orbe o en el Ordun Obbesá vuelve a ser una dimensión tan grande al cual tenemos que arrodillarnos el trono de Iku y toda la diferencia, y ahí deja guardado el Esbo para la gran diferencia, que a pesar que ningún Ordun se lleve con Baba y Orbe, no hay Ordun que tenga sombra positiva si le quitas Yobbe. Eso se hace en el Ordun Obbesá y dice que son enemigos. No te lo entender, pero ahí había un Esbo que se hacía por el Yobbe y por Obbesá, al cual se hacían con paz de tú, para que la sombra de Yobbe, así Obbesá pensara que la pudiera aplacar, no fuera de aplacar, sino de destello, porque Yobbe dejó de que Obbesá destellaran. Ahí hay pactos que dejó guardado también. En el Ordun Obbeká fue bien claro todas las circunstancias para con Orula y cómo se debía de vivir, como bien mi contrabure el Ordun Obbetumaco, donde hace el avanzar de todas las cosas, pero hasta donde llegamos no se ausenta Batalá. Quiere decir que la lectura que él deja sobre sus signos son bien que cuando vamos a Oyekun Nilobbe no va a ser la misma, y cuando vamos a Iboribobbe no va a ser la misma, y que cuando vamos a Dibre no va a ser la misma. En cuanto pasemos de derecha para izquierda, aquí muchas cosas van a cambiar. Por eso le digo que la forma de proyectarnos nosotros los babalaos es una lectura muy grande, y tenemos un potencial de respeto. No es fácil mezclarnos como cuando lleguemos al Ordun Obbetual Amorá,
Ahí en el orden Orbetual Moraes dejó funcionar la verdad, acordar los problemas de Oxanlá, cómo Oxanlá dio los secretos, cómo Yorbe jugó sobre todo el titular de todas las cosas que tenía que jugar. En el orden Orbeate, él hace una detonación grandísima y da todo el potencial de cómo se puede llegar a funcionar con Ayalá y Ayaluá, los problemas neuronales, la cabeza en Orbe. Ahí habla y detona todos los problemas de nervios, todos los problemas nerviosos, y volvemos a encontrar el ciclo de Orbe con Iretemei. Pero si nosotros vamos al peso del recorrido de los Orbe hasta el orden Orbeche y finalmente el orden Orbe Funfunlo, lo pactado por lo cumplido, para finalmente no chocar con Oragún Meiji. Pero la lectura de los signos es lo más lindo, los negocios que hicieron los signos es lindísimo, cómo se unieron, cómo negocian, cómo se unen, cómo los patrones de Baba y Orbe alteran el acto, alteran todos los otros orden por ser un orden que en el orden señorial lleva un respeto, a pesar de no ser. Pero eso no es nada. Cuando entramos en el orden Oyekun Meiji y buscamos las profundidades de los ancianos de la noche, y ahí sí vamos a vejer una vejez bien grande, al cual cuando Oyekun Meiji para a todos sus hijos, vamos a ver que vamos a estar en presencia de personas que son oscuras, de personas que su carácter es extraño, que son silenciados, que son personas más al culto de Egun, al problema de Oyiji, la sombra. Y tú dices, coño, qué pesar tienen los Oyekun. Es que fue el primer Meiji. Fue quien descubrió todo, fue el más viejo, y cuando las 10 limpió y sacó la tierra, Oyekun Meiji, ese fue el primero. Quiere decir que cuando se ponen a estudiar tienen que analizar que cuando nos vamos a enfrentar a la conversación de Ifá, ¿de qué vamos a hablar? ¿Bajo qué Meiji vamos a hablar? Bajo el panteón de la familia, ¿de qué Meiji vamos a hablar? ¿Vamos a hablar por Otrupon? Entonces el primer hijo de Otrupon Meiji es Otrupon Bekonguao. Bueno, entonces yo me veo en la circunstancia de poder abarcar el potencial de Otrupon Meiji más grande. ¿Cuál fue el negocio que hizo con Baba y Orbe? Y cómo de Yorbe y de Otrupon nació Otrupon Orbe. Voy de derecha a izquierda a buscar mi potencial como vivo, y voy de izquierda a derecha a buscar mi potencial en la parte de Egun, que se me hacen los ancestros de la pata de Orbe. Voy a lo más profundo de Orbe, reconstruyo todas estas cosas, los logro alinear, y finalmente sigo bajo la sombra de Otrupon, viviendo como me marco Otrupon, con los colapsos de Otrupon Bekonguao y con la distinción de Otrupon y Orbe unirse y poder navegar entre las dos patas, tanto de derecha a izquierda como ser humano, tanto de izquierda a derecha cuando se hace la lectura por Egun, que son cosas más profundas. Pero la literatura de Ifá es muy bonita, y son orden que, por eso le digo, si nosotros nos enfocamos en tener literatura respecto a los Meiji, cómo se pronuncian los Meiji, esto no es revelar secretos, esto es parte del funcionar. Y por el camino nos vamos a ir percatando de que no es que ningún signo es feo ni es malo, porque si tú analizas, todos tienen la misma química. Desde Yorbe hasta Orbe Fun hubo química, desde Oyekun hasta Oyekun Fun tiene la misma química. Entonces, coño, Alexander, mi signo es malo. Bueno, ¿por qué tú crees que tu signo es malo? ¿Tú por alguna casualidad crees que Otrupon Meiji es malo y que Baba y Orbe es malo? No, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque yo soy Otrupon Orbe. Entonces voy a buscar de qué parte está mi carencia, cuáles son los problemas que tengo en Otrupon, cuáles son los problemas que tengo en Orbe, cómo estos dos Sordun negociaron para tener un hijo, al cual se llama Homoluo, que es de Otrupon y de Orbe, cuáles son los ADN y cómo me cubro de los dos para evitar lo más negativo, y cuál de los dos en el orden señorial es más grande. Baba y Orbe, equilibrio más a la parte de Yorbe, hago la diferencia en Otrupon, sigo leyendo de Otrupon Orbe, pero no dejo de olvidarme que tengo una pata de un Mesías, al cual viene hablando de izquierda a derecha en el orden señorial, en mi orden, que tiene una lectura también, porque el que está jurado en Orun y el que le gusta ir a las profundidades de Egun tiene que saber que el Ecuele tiene muchos trucos, que el Ecuele tiene lectura de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en dependencia, cuando se vira, cuando una pata habla por Egun, y cuando se escribe de derecha a izquierda, porque la pata del nacimiento como una cosa y de la izquierda. Esas son muchas cosas que se han perdido en el tiempo. Entonces hoy nosotros nos sentamos y no sabemos de dónde salió el Dilogún, ni quién es mayor, porque estas reflexiones se han perdido. Y entonces, inefactamente, cuando ustedes reconstruyan el proceso de los 16 Meiji de Ifá,
cómo parieron a los homolúos, cómo de los homolúos nació el Dilogún, cómo nació todas las cosas y el valor que hizo Baba Yobe para cuando Womer Dilogún colapsó en la tierra del Dilogún, que ustedes volvieran a encontrar la organización y fue capaz de alterar el orden señorial. El Dilogún empieza por Okanameji y no empieza por Baba Yobe. Quiere decir que vamos a analizar cuántos sacrificios sinceramente sufrió Baba Yobe, que es un orden caleta en Litá de la Socha, que es un orden caleta el coco en estera, que es un orden que representa el batalá, representa la cabeza y de los problemas ceremoniales, al cual todo el mundo le dice le se tira para el piso, pero no toca en la tierra ocha ser el primero. Pero cuando yo hablo del camino de Iretecután, de cómo Awo Merilogún mudeció y la tierra de Ocha colapsó por las indisciplinas y las circunstancias que habían, cuando las cosas estaban bien, como cuando todo se reseteó, si hubiera un sacrificio, y el sacrificio más grande lo hizo Baba Yobe. Yo nunca he visto a Baba Yobe en una tena quitarse de primero. Yo nunca he visto a Baba Yobe caer y tirar por arriba de Baba Yobe. Yo nunca he visto a Baba Yobe violentarlo con ningún orden. Y en la literatura del Dilogún él se va del orden señorial y no aparece como el primero. Entonces, si ustedes quieren saber por qué se sacrificó por la tierra de la Socha, yo se lo explico. Si ustedes quieren saber por qué no es el primero en el Dilogún, yo se lo explico. Pero todas estas explicaciones me van a llevar al ceremonial de Iretecután, que yo no lo estoy hablando y he tenido que ir a parar allí por esta forma de que estoy hablando. ¿Y qué me van a decir al final de toda esta conversación? Que paré en lo que no existe. Si existe, familia, porque si nosotros estudiamos el orden señorial, si existe. Si nosotros estudiamos los orden difá, si existe. Y si ustedes ven el valor que tiene Yobe y el valor que tiene Oragún Meji y el valor que tiene Oyekún Meji, y nosotros empezamos de verdad a organizar la conversación como se debe de organizar, aquí hay respuestas para todo. Y los gitases van a ser lindísimos, van a ser con coherencia, va a haber base para hablar, van a haber conversaciones al cual se pueden ir, como esta que nosotros estamos hablando de Baba Yobe, que a nadie le gusta escucharla. A buen entendedor, con otras palabras, que si usted está citado para una corona muy grande, corona que en su familia no dieron esa responsabilidad, va a hacer la diferencia. Va a llegar a una magnitud tan grande de valores y responsabilidades que si usted no tiene tiempo para organizar su vida, se va a quedar sin familia. La tercera edad va a ser bien dura y nada de lo que se otorga o Olofin le pone sin hacer la diferencia y la escala de lo que se llama familia tiene ningún tipo de vínculo, porque finalmente o te lo van a tirar para el hueco o verás cuando estés cerrando tus ojos como tus propias familias que hace muchos años que no lo ven aparecen y empiezan a fajarse por lo que podían divertirse contigo, gozar contigo, pero determinaron que no era necesario de que en el núcleo familiar hubiese ese raciocinio. Y esa es la parte más complicada que tiene Baba Yobe. O analizan, o gavilán, o paloma. O con beneficio para brindar la ayuda al que lo necesite, o regalándolo todo por simpatía. Y aquí hay que aclarar muchos puntos. Y hablé este signo, que me lo pidieron mucho y no sé, a lo mejor para mis hermanos no es así. A mí me cuesta mucho trabajo analizarlo porque detona muchas cosas. Tiene muchos esboces, hablan todas las ochas, tiene una profundidad grandísima, la cabeza es muy profunda y finalmente tiene una conversación que desenmascara los 256 orden de Ifá. Te dice dónde nace Ifá, te dice dónde nace el Dilogún, te dice quién es Orí, te dice quién es la cabeza, te dice quién es el cuerpo, te dice quién es el que sirve, quién es el que no sirve, por qué Yobe tiene que ser negro y flaco como una palma, cuando el blanco entra, cuáles son los problemas del blanco, cuando el mulato entra, cuáles son los problemas del mulato. Hizo definiciones en la raza, hizo definiciones en la familia, hizo definiciones en la sangre, hizo definiciones en las 16 tierras por donde pasó. Es un orden demasiado espiritual, con un nivel al cual tienen que prestarle una atención muy grande para poder llegar a la magnitud. No es un orden que cualquiera que lo haga brillar se va a quedar raspando una cazuela 2 años, ni matando un gallo, ni aguantando un pollo. El Yobe no nace para eso. El Yobe finalmente va a tener el mando de las circunstancias, o por conocimiento, o por mérito, o por herencia.
pero ese orden alerta que no hay forma de no darle la responsabilidad a esa persona. Y si la otorga por familiares, preparen el luto. Y si la otorgan sin familiares religiosos, preparen que arrancaron el detonar de muchos años de problema. Tiempo la telenovela esa que nadie sabe quién es el papá del niño y cómo me enteré esta hora, pero si este era mi padre, pero si esta era mi hermana. Cuando yo estalla y estalla sobre el silencio y no viene de una familia religiosa, vi que ahí hay que prestar mucha atención. Ahí hay que revisar el cordón sanguíneo de la persona, de dónde viene, de dónde fueron los detonares, dónde está el verdadero padre, qué pasó, dónde se fracturó la familia, cuáles son los de crianza. Aquí hay que prestar mucha atención porque Job es la única persona que después que lo logra todo y se sienta para brindarlo todo, se puede percatar que no es ni del núcleo familiar, de donde por años le dicen que viene. Fíjate si esto es un orden complicado para hablarlo. Pero es muy complicado y cuando te lo encuentras en un itá, no es un orden para hacer un itá. Es un orden para poder reforzar a un hombre que el día de mañana le hace falta la mayor transparencia del babalao que se lo va a explicar o de los va que se lo va a explicar. No tengan miedo de explicarlo porque mientras más claridad tenga ese hombre en la cabeza, con más claridad va a enfrentar lo que viene para solucionar las cosas. Si este orden se oculta, si este orden no se habla, si este orden no se prepara, finalmente la única vez en la roleta de la vida que esa familia otorga salir del pantano por tantos años de mentira, de esconder cosas, de diferentes problemas que muchas familias otorgan tener de años resguardadas por problemas que no les gusta salir a la luz. Entonces finalmente ese final no vendrá y la generación que viene va a caminar sobre toda esa cantidad de mentiras que viene de muchos años y como nadie las quiere hablar, nadie sabe la verdad. Y esto es un orden que cuando lo citan, cuando lo saben hablar correctamente, busquen un vaso de agua y pónganselo al lado de la persona y un pañuelo, porque este sí es de lágrimas y llanto y de larga vida. Dice, se vino a hacer la diferencia, se vino a hablar la verdad, se vino a aclarar la verdad, se vino a agradecer y por primera vez, vamos a ver cuántos errores han cometido los mayores que nos comandan a nosotros y por ego y por orgullo no quieren decir que lo cometieron. Pero es un orden muy complicado. Es un orden donde hay diferentes tipos de disyuntivas. Y para nosotros los hombres tienen que hacer un trabajo muy grande con sus hijos varones. Aquí el padre resguarda más al varón que a la madre. Aquí está la historia del verdadero Yahweh, al cual nació con muchos dones, pero era su forma. Era una persona que le gustaba compartir, que le gustaba bailar, que le gustaba andar en andancia, que le gustaba funcionar. Pero los méritos no van con los comportamientos. Los dones son dones. Y yo no sé por qué los grandes dones se ocultan detrás de las personas que sinceramente yo no sé por qué Dios los esconde tanto, que los camuflajea tanto, que llega a confundir a los propietarios de esos dones. Eso es Baba Job. Y penosamente la madurez del padre y la irritación de que no le pasara nada a sus hijos cuando su hijo otorgó salir. Los adivinos de aquella tierra le dijeron al hijo responsable que citara la responsabilidad, que lo único que Orula le pedía era responsabilidad, que sabían que él era un buen guerrero. Esta persona salió y como tenía el don de ser un guerrero tan grande y de tener una dignidad tan grande y de ser una persona con demasiada rapidez, no albergaba que pudiese pasar algo. Y se le olvidó lo comentado por Ifá. Su padre, que lo ve salir a la guerra, lo único que le pidieron era que cuando virara para atrás, izara la bandera blanca y bajara la negra, que era con la que había salido y iba a la guerra. Pero era quien le iba a decir al rey si el barco venía de luto
o no venía de luto. Como todos los muchachos jóvenes que son Baba y Yahweh, que el fogaje de la juventud es tan grande, hace detonar uno de los disgustos más grandes. Viene contento, viene tomando, viene con alegría, pero viene regocijado a darle a entender a su padre que él había venido triunfante. Pero en su desorden se le olvidó subir la bandera blanca y bajar la negra. Su padre, que nunca abandonó el muelle, cuando pudo ver con su catalejo, le dijeron al rey que venía el barco de luto, que se hacía izada la bandera negra. Ese padre, que su anhelo era su hijo y lo había preparado para todo lo que hoy el hijo hacía, que era tener estos triunfos, pero la inmadurez de la edad no permitió bajar la bandera, fue lo que colapsó a este rey. Cuando este barco llega a la orilla del mar y se va a bajar y le pregunta por qué su tierra está de luto, aquella tierra le dice al príncipe que su tierra se halla de luto por un solo detalle. Y el príncipe le dijo que cuál era el detalle, que las obligaciones tienen que ir de la mano desde la hora cero hasta el final, que cuando se representa algo grande se tiene la cabeza fresca, y que cuando hay personas que están velando por ti y por tu cuidado, se le debe dar una mísera de consideración. Y este príncipe le explicó que por qué este repertorio. Y le dijo, si usted todavía lo pone en duda, me puede explicar por qué usted no puso la bandera blanca. Y en ese mismo momento ese príncipe se dio cuenta que el esfuerzo de la juventud, la rapidez de su espada, no pudo hacer la diferencia para la inmadurez del cargo. Y así poniendo de luto la tierra Baba y Yahweh. Quiere decir que nosotros los hombres que otorgamos o podemos tener hijos bajo esta frecuencia de Yahweh, o usted es el hijo de Yahweh, aunque usted le diga al mundo que a usted su hijo no le interesa, ese es el único tipo que le va a quitar el sueño a usted. Ese es el único tipo que le va a dar un infarto a usted. Y ese es el único tipo que si usted no acaba de mirarse en el espejo que ese joven era igualito que usted, pero que usted es maduro y usted sigue poniendo su vida a merced de la edad que usted tiene, pero no es la que tiene ese muchacho, a pesar de que es el heredero de todas tus obligaciones, en ese mismo momento tú no vas a poder ver cómo tu príncipe se vuelve un rey y cómo en 2 días tú no puedes coger un hombre y volverlo un hombre con el rigor tan grande, porque para volverse rey y poder tener un príncipe a la altura y al baluarte de poder estar ready para entregarle la corona, se tuvo que pasar muchos años, pasar mucho trabajo, y eso también pone amargo al hombre. Por eso es tan necesaria la familia en Baba Yahweh. El signo Baba Yahweh alerta que el peso no se puede llevar solo y que finalmente la diferencia la hace la organización familiar, la organización religiosa, y así usted sea quien lleve la corona arriba de su cabeza, que no se olvide que la cabeza es para pensar y una cabeza puede pensar más que una y que dos, pero no hay forma que pueda pensar más que todas cuando sinceramente queremos hacer las cosas bien y nos trancamos en nuestro seno familiar. Ahí sí explotamos el vínculo de la cabeza porque entre todos estamos pensando correctamente. Esto quería hablárselo yo a ustedes de Baba Yahweh. Nosotros podemos hablar Baba Yahweh 6 meses y yo le puedo contar a ustedes infinidades de caminos de Yahweh y descifrar el camino de Ogún y el de Olokun y el del Minotauro. Pero lo que quiero es que sepan que cuando este Ordun se va a hablar y se va a explotar todas las bendiciones que trae este Ordun, no se pueden detonar si antes no se tiene esta reflexión. Porque apurado no se puede andar. Tener para hoy, para mañana no tener con quién compartir, no hay mérito. Hoy decir que voy a tener y pensar que con este don que yo tengo no me hace falta a nadie, más para adelante la soledad te va a comer. Y si después que se tiene todo, no se valora con corrección y humildad para poder compartir correctamente con las personas, ustedes las personas que Dios hizo un mal trabajo.
Qué feo es poderle darle todos los vínculos a una persona para que pueda compartirlo y enseñarle a las otras personas y esta persona piense que ese vínculo solamente es para él. Ahí caemos en Oberdí. Es muy duro llevar una cabeza que lleve una corona, que te haga falta que esa corona brille arriba de ti, pero que tu ego no te deje confundirte. Esa corona brilla en tu cabeza por méritos escogidos. Pero la aceptación no está en tus méritos, la aceptación está en los hombres que caminan contigo, los que te respetan y los que tú haces algo por ellos. Por eso para mí, Baba Yob es un líder. Y para ser un líder hay que tener tabla de líder. Hay que saber ser una persona con toda la coherencia de un líder. Porque el líder, en cuanto pierde la coherencia y la tabla de líder, pasa a ser una persona a como hoy le dicen a mucha gente, creídos y déspota. Lo más difícil que yo le veo a Baba Yob es poder adquirir la tabla de líder sin quedar egocéntrico, ni pesado, ni mirar a nadie por arriba del brazo. Eso se llama humildad, eso se llama vínculo a poder ayudar con fraternidad a los tuyos, y eso se llama que cuando estés confundido, eres el propietario de todas las bendiciones, y las bendiciones se distribuyen con amor y cariño, si no parecen feas, dejan de ser bendiciones. Eso es lo que tengo por Baba Yob. Gracias a esta reflexión por Yob, la hice porque mi madre me la pidió. Mi madre a mí nunca me pide hablar de nada y me dijo, mijo, algún día pudieses hablar de Baba Yob. Es muy difícil que mi santa madre me pida algo. Esa señora a mí nunca me pide nada. Y quisiera meterme toda la tarde hablando con ustedes de Baba Yob. Quisiera meterme toda la noche hablando con ustedes de Baba Yob. Es un orden que no dejen nunca de darle de comer chivo al igual. Debe de comer a principio de año, a mediación de año y a final de año. Ellos ven todo es tres. Ellos ven son tres parardos. Ellos ven son el voz en misí. Ellos ven tienen muchas cosas. Y para todos esos hijos de los Batalá, compren y hagan un merengue delante de los Batalá. Y cuando ustedes terminen de hacer ese merengue, busquen una hoja y con un lápiz háganle una petición a los Batalá con nombre y fecha. Y en esa petición que ustedes van a poner con nombre y fecha de todo lo que ustedes quieren, al final lo van a firmar y van a hacer un cono y lo van a pegar. Y ese cono lo van a parar en un plato. Y arriba de esa petición, con ese merengue que ustedes hicieron, ustedes van a empezar a vestir el cono para arriba. Y van a hacer una torre. A esa torre le van a echar cacao y cascarilla. Y van a coger 16 velas para llegar a un conteo de 8 sobre los 2. Y esas velas las van a embarrar en cacao y cascarilla. Y la van a poner en un plato. Y van a pedir los batalados durante 8 días con esa torre de merengue hecha por ustedes arriba de una petición con cacao y cascarilla, junto con las velas con cacao y cascarilla. Y a lo último que ustedes terminen eso, pregunten los batalá para dónde va eso. Eso es para el trabajo, eso es para los obstáculos, eso es para todos los hijos de Yob que el camino se les frisa o pierden el camino. Eso es para todos esos hijos de Yob que están esperando ascenso y no se lo han dado. Eso es para los documentos de Yob. Eso es para la unificación de Yob. Y eso es para que sus palabras vayan en ascenso y os batalá se las mantenga firmes. Si ustedes quieren seguir haciendo esos merengues que compran ahí en Hialeah o en cualquier lugar que ya viene la torre hecha, yo los veo muy bonitos, pero eso no es Baba Yob. Baba Yob es arriba de una petición con un merengue hecho por tus propias manos, vestido por tus propias manos, con las velas empavesadas en orillo ñi y efum, y se le pide durante 8 días. A los 8 días se recoge toda esa esperma, junto con toda esa vela, se lleva a donde os bata la valla, pero usen esta obra para problemas de trabajo.
y ascenso en la labor y en su vida cotidiana como religiosos y en el matrimonio. Baba y Yahweh. Eso es lo que me gustaría que ustedes vieran. El Yahweh tiene muchas funciones. El Yahweh funciona muy bonito. El que se puede hacer el esbo de los macaos, háganselo para que tengan garantía de no perder sus propiedades ni sus casas. Y que no se olviden que todos los días de Dios, Maferefun el Eguá, Maferefun Batalá, Maferefun Yemaya y loco, que al final recorren todo por el Panteón Hijadochún. ¿Quieren hacer la prueba? De todas formas, si les sale mal, me pueden ponerle el mensaje ahí o me pueden poner los letreros que quieran. Lleven Ochún al lado del mar y échenle agua salada y pónganle un arrecife y denle 2 gallinas a la orilla del mar y hagan pacto con Yemayá, cámbienle el agua y dejen esa arrecife de adentro para que ustedes vean como sinceramente la riqueza de ustedes empieza a caminar por el amor. ¿Por qué no ganan nada con tener riqueza y no encontrar el amor? Y finalmente, cuando tienen el amor, se empiezan a complejar porque se dan cuenta que están por la riqueza. Baba Yahweh. Los quiero mucho, los respeto mucho. Maybe mañana o pasado hablamos algo más de Yahweh. Nada más quería entrar en una entrada de Yahweh. Sé que hay muchos pataquines profundos de Yahweh. Sé que hay diferentes tipos de materias de Yahweh. Sé que Yahweh camina por el núcleo de Ifá a una magnitud muy grande. Sé que hay muchos tratados. Sé que hay mucha monta. Sé que hay un engranaje total de muchas cosas. Pero nada de eso le va a resolver el problema a ustedes. A ustedes le va a resolver esta conciencia que tiene Yahweh. Porque Yahweh tiene que atender a los espíritus. Porque Yahweh tiene que ponerle el merengue batalá. Porque Ochún tiene que hacer el bo. Porque los paraldos funcionan. Porque la sangre es la sangre y no hay forma de negarla. Pase lo que pase. El matrimonio, si no se respeta al principio, no se va a respetar al final. Los términos no son negociables. Solamente hay que hacer negocio por un futuro mejor siempre y cuando no haya maldad. Y no se le exige a tu cónyuge lo que usted sabe que no es necesario para vivir en armonía. En cuanto esas cosas empiecen a detonar, se jodió la vida del matrimonio de Yahweh. Y estas cosas van a suceder. Y si me preguntan a mí, no hay nada más duro en ese orden de Ifá que los problemas matrimoniales. Eso muy duro es el detonante de ahí. Lágrimas, llanto sobre la almohada y el matrimonio. Eso es Baba Yahweh. Es un orden con una magnitud grandísima. Vístanse de blanco, funcionen. El que tenga ese signo encofado en la bofaca tiene que consagrarse en la ocha. Los hombres que van a pasar pifá, por favor, no es un orden que te alerta de ir directo pifá, porque nace el itá de las ochas, el obvi de las ochas y el ceremonial de los itases, las grandes consagraciones, la cabeza, la propiedad orí y el batalá. Quiere decir que vamos a respetar, vamos a mirar y vamos a funcionar. Es el orden que te lo sepa hablar te va a sacar la gaveta para afuera y si tienes cucaracha guardada, te las van a sacar porque aquí se llora, porque aquí se va a buscar desde el seno familiar bien para atrás, desde que empezó el primer cruce de sangre, cómo se cruzó y dónde está la mentira. Pero de mucho más para atrás, con diferentes tipos de polémicas y de circunstancias. Pero nada, ahí estamos. Los quiero mucho, los respeto mucho. Si por alguna casualidad esta conversación se me queda algo por fuera, no fue una conversación que quise hacer en carácter de expresión grande para poder llegar a lo más profundo de este orden. Al contrario, me senté aquí y decidí tenerla con ustedes porque eran muchos mensajes que me decían de Yahweh. Y sí se los pido por lo más sagrado. Les voy a pedir de que no me lleven a la obligación de tener que hablar en ningún orden de Ifá porque no me gusta hablarlo. No lo voy a hablar. Y casi siempre me siento desde la plataforma cuando hay problemas en Ifá, cuando tengo que proyectarme o cuando necesito hablar con transparencia, algo que allá afuera no está haciendo con transparencia. Pero me satisface hablarle Yahweh, más para adelante le hablaré hoy con Meyi y así navegaremos por los 16 Meyis de Ifá sin profundizarlo, pero vamos a buscar la esencia de dónde vienen, cómo vienen y no hay que ir a los esboces tan celestiales ni hay que ir a los pataquines más oscuros para saber
el potencial de cada Ordum. Que cada Ordum delibere diferentes tipos de hijos con diferentes tipos de voces, ya eso es problema de nosotros los avalados en buscar cuál es el camino más fuerte, el que hablamos, el que no hablamos. Pero para el mundo, el extracto de los 16 Meiji, voy a ver cómo se los dejo pautados, de forma tal para cuando esta literatura termine, ya aquí no haya más carencia de dónde viene el caracol, ni de dónde viene Ifá, ni para dónde va una cosa, ni para dónde va la otra, porque me hace falta que se recupere el sistema adivinatorio, tanto de Ifá, como de Ocha, como de Dilogun, como de Lobi, Ordum, Baba y Yahweh. Los quiero mucho y bajo ningún concepto, se ensucien con aceite de corojo de palma, ni de sal. Siempre tengan enemigos, pónganle al sol una jícara pintada con iyobbe, con corojo y sal. Pero no enemigos malos, enemigos de los peores, de los que no te deja tu familia avanzar, de los que te encienden tu vela, de los que dentro de la casa cuando está preparado para irse a salir, ahí mismo se forma y usted finalmente termina su relación por angustia y por demasiados tropiezos que finalmente en la distancia se percatan que fueron víctimas de la maldad y de todo lo que se oculta para acabar con iyobbe. Entonces en ese momento usted verá por lo otro, para mí es el único Ordum que hace parir mujeres, levanta viejitos, ayuda a muchachos. Los trabajos más celestiales, más lindos fueron los de Iyobbe. La bendición más linda la tuvo Iyobbe. El más jovencito fue Baba Iyobbe. O los Dumares lo apoyó. Todos los retos lo pasó. Todos lo ganó. Y el que piense que el que tiene esos dones a la hora de ser maldito no sabe ser maldito, entonces no sabe por qué Iyobbe es un Ifá de lenguaje doble. Los quiero mucho y los respeto. Bendiciones para mi madre linda, para que no me diga que yo nunca te hablo Iyobbe. Te hablé un poco tu signo, te lo machuqué ahí, a lo mejor no te gusta porque contigo yo nunca puedo quedar bien porque penosamente en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero para todas las personas le doy mi cariño, mi apoyo, mi afecto, los quiero mucho. Y por arriba de esta interpretación de Iyobbe, interpreten un poquitico más ustedes, Pero cuando estén así trocados, es esto, caballero. Baba Iyobbe, el dolor de la responsabilidad. Los quiero mucho.